nunca desconfiar cuando tu hijo te dice algo tan delicado, ¿no? Hay muchos papás que cometen el error de decir, es que lo está haciendo porque quiere llamar la atención, ¿no? Es que lo dijo, no, pero se equivocó, no, o sea, un niño en ese sentido de abuso nunca te va a mentir, nunca, nunca. Fue que si ya querías ser psicóloga, o sea, tú ya sabías que ibas a ser psicóloga, o cómo fue, o cómo, sí, cómo te gustó la psicología. Pues, psicología, ni mucho menos que hacía un psicólogo, pero, justo cuando iba en secundaria, en tercero de secundaria, cuando empezaban los maestros que, pues, ¿a qué te vas a dedicar terminando la secundaria? Recuerdo que yo tenía un novio en secundaria y él era muy raro, era muy indiferente, ¿no? Entonces, pues a mí me lastimaba que él fuera así, porque incluso se fue y me abandonó y me dejó, ¿no? Pero antes del abandono, yo dije, no, pues quiero ayudarlo. Cuando empecé a investigar lo de la parte de los intereses vocacionales, ahí fue cuando dije, pues un psicólogo, pues ayuda a las personas a solucionar sus problemas, y así como yo voy a querer, dije, no, se voy a ser psicóloga para ayudarlo. Pero hasta ahí se quedó. Después fue cuando entré a CCH, me quedé en CCH. No es el estudio de la conducta y ya, o sea, pues era prepa, ¿no? Tampoco se iban a meter a profundidades, entonces ahí fue cuando realmente yo me enamoré de esta parte de la psicología, y eso que, bueno, nada más había sido así una embarrada, y más que nada se enfocó en la materia a la parte del desarrollo de los niños, desde diferentes posturas, pero me gustó. Órale, qué padre, o sea, ya no entendí. Entonces, ¿no fue por tu decepción amorosa? ¿Porque te iniciaste o fue porque querías ayudarle a este Sí, muchacho? sí, sí. Sí, o sea, sí fue por eso, porque yo quería ayudarlo, porque decía, ay, no, pobrecito, pues sus papás cómo son, incluso no vivía con su mamá, vivía con su papá. Yo decía, no, entonces un psicólogo le puede ayudar, entonces yo voy a estudiar y yo le voy a ayudar y así. Ya después fue lo de la decepción y el abandono, ¿no? Pero pues sí se había quedado en mí esa espinita de, pues, ayudar a las personas que estaban en crisis. Pero digo, ya fue cuando ya realmente me di cuenta de eso ya hasta que tomé una materia de psicología. Ya, cuando entraste entonces a la universidad, obviamente, pues, ya sabías qué era lo que querías y ya entraste en la carrera de, psicología. Pero, obviamente, pues, yo desde que te conozco, que no tiene mucho, o si tiene, ya no me recuerdo cuándo, pero bueno, te conocí siendo cristiana y creo que hasta el día de hoy así ha sido, pero quiero preguntarte, la psicología, ¿qué tanto influyó en tu vida espiritual? ¿Sí llegó a moverte, no llegó a moverte? ¿Cómo fue esa parte? Pues ya habíamos comentado un poquito de esto, que realmente yo sentí que no me afectó esta parte de las corrientes filosóficas, porque yo nunca dejé de ir a la iglesia. Sí tuve mis crisis en adolescencia, en un poquito ya más grande, pero yo siempre estuve yendo a la iglesia. Entonces siento que el tener esos fundamentos bien cimentados, pues no me hicieron tambalear mucho en cuanto a las corrientes filosóficas. Y pues aparte, sí tuve algunos maestros que sí decían, no, aquí no hay, no crean en Dios o en Buda o en quien crean, aquí no. De hecho, ellos buscaban mucho el posicionar la psicología como realmente una ciencia y no una filosofía. Entonces, pues, lo que iba encaminado a que, pues, todo lo que investigamos, todo lo que llegáramos a hacer tenía que tener una evidencia científica, ¿no? No es de nada
sacarnos de la manga el, ay, échale ganas o ay, tú puedes, ¿no? O sea, porque de esas cosas pues no son científicas, no debe haber un estudio que respalde que pues realmente lo que le vas a decir a las personas pues, es lo que les va a ayudar a solucionar su problema. Entonces, pues era como más esa lucha de decir si es una ciencia, es una ciencia, pues no, no debe estar de algún modo Dios te hace pues hacerte esa pregunta de ¿realmente es buena psicología? Porque sí, llega un momento en el que sí dudas, ¿no? Pero te digo, lo importante aquí fue que pues yo no dejé de ir a la iglesia, yo iba lunes a viernes, a veces sábado a la escuela, pero los domingos ahí yo estaba en la iglesia. Mira, eso es muy interesante y te lo pregunto porque no sé si hasta qué punto yo pueda llamarlo un tabú, pero pues sí existen algunos comentarios, ¿no? De que no, pues no vayas al psicólogo, porque pues obviamente un psicólogo, como lo dijiste ahorita, ¿no? En cuanto en el área científica, pues muchas veces creen que el área científica con Dios está totalmente peleado y pues eso es totalmente diferente, ¿no? Y se ha vuelto un mito el decir, no, pues es que si vas al psicólogo, te van a tratar como un loco y como eso. Y entonces, pues es interesante, ¿no? Es interesante porque en ese sentido, pues, que yo quiero preguntarte, o sea, dentro de la iglesia, pues hay muchos casos, ¿no? O sea, si pudiera contarte, yo creo que pues tú como psicóloga, ha de haber quienes se acercan y te preguntan, ¿no? Pero en el área pastoral, pues encuentras casos que dices: "Oh, esto está tremendo, ¿no?". Y que deberías pues, de visitar a alguien con, no que uno no tenga esa experiencia, ¿no? Sino que, pues, yo creo que sí es necesario que se atienda, ¿no? Pero yo quiero preguntarte en esta tarde, Magdi, em, ¿qué tanto, o sea, qué tanto separas tú, o no sé si te ha tocado, por así decirlo, de decir, en un problema con alguien, que digas, no, pues esto es, o todo lo relacionas con Dios, o cómo, o sea, quiero saber esa parte. Ah, voy a mencionar así ahorita dos aspectos que también tú mencionaste que me llamaron la atención y me hicieron recordar. Hace no como un año, cuando inició pandemia, este, una amiga me dijo, oye, ¿puedo dar tu número a una pastora? Quiere hablar contigo, necesito un psicólogo. Y obviamente sí es como que también muy estigmatizado que un pastor busque un psicólogo, ¿no? No es, esta pastora no es del movimiento, pero aún así ella recurrió a mí porque tenía problemas con sus hijos. Entonces creo que lejos de ser como tal una terapia psicológica, fue más como que una orientación a ella, ¿no? Entonces creo que también esta parte de los psicólogos no nada más es de que los terapiamos y ya, o sea, tenemos un abanico de funciones que podemos hacer, ¿no? Como orientación a padres, como tal, la salud mental, ¿no? Pero creo que sí está muy, muy estigmatizado el papel del psicólogo en la sociedad y mucho más dentro de la iglesia. ¿No? Algo que igual comentaba apenas en la iglesia es que a veces nos limitamos nosotros también a sentir, porque ¿cómo vamos a decir, ay, necesito ir con un psicólogo, ¿no? Porque pues sabemos que tenemos a Dios. Y con algunos pacientes, o sea, sí hay unos que sí llegan y me dicen, ¿eres cristiana? Y yo sí. Ah, bueno, entonces sí voy contigo, ¿no? Porque yo creo que también han de saber que hay pues corrientes filosóficas, posturas teóricas que a veces los psicólogos adoptan y que pues van totalmente en contra pues de Dios. Y ahí digo, he tenido así algunos pacientes, yo te decía, un 20% de los que ahorita tengo pues son cristianos y me es muy fácil con ellos tratar de encontrar el origen de su problema, ¿no? En comparación con los que no conocen de Dios. Y tampoco por ética profesional yo no puedo llegar a decirles, oye, pues, ¿no? En medio de la terapia, ¿no? A lo mejor si yo les dijera, oye, me gustaría platicar contigo otro tema, pues ahí ya sería una cuestión distinta, ¿no? Creo que esta parte de siempre pedir
el permiso o la autorización en este caso al paciente no cristiano para compartir algo de tu experiencia propia, pues siempre tiene que estar presente, porque incluso hay algunos que sí son así como que, no, no, gracias, no, o eso no es ético, no lo hagas. Entonces, creo que sí, ese ha sido mucho no mi conflicto, pero sí como decir, híjole, ¿qué hago en esto, no? En esta, por ejemplo, en este paciente. Tenía una paciente ya grande que pues era cristiana también y tenía ataques de ansiedad. Entonces, pues lo que yo hice fue como por un lado ayudarle por la parte psicológica, con técnicas, ayudar a relajarse, controlar sus ataques de ansiedad, en qué momento ella le llegaban los ataques, que se diera cuenta qué sentía, qué pasó antes, qué pasó después, quién estaba a su alrededor. Y cuando ella ya se diera cuenta de que había pasado ese ataque de ansiedad, pues pudiera, ¿no? Ir a Dios y orar y pues pedirle que pues le trajera paz a su corazón. Porque siento que eso es lo que a veces hace falta o sale como que volando en cuanto a la parte con los pacientes no cristianos, ¿no? No les puedes decir, pues a quién le piden paz de ellos, ¿no? O sea, les tienes que decir, bueno, trata de tú de pensar en algo que te traiga paz, ¿no? Y pues a veces así como que la persona no tiene ni la energía suficiente para visualizar una situación que le traiga tranquilidad o paz. Entonces sí depende mucho del paciente. Ok, y por ejemplo, o sea, eh, tú hablas de pacientes cristianos y no cristianos y acabas de decir que en los cristianos es mucho más fácil porque pues obviamente puedes hablarles de Dios y de llevarlo hacia Dios, ¿no? Pero en cuanto a los que no conocen de Cristo, pues sí creo que ha de ser un poquito difícil, ¿no? Yo te voy a contar algo que sucedió y por eso también te pregunto, ¿no? Porque pues, yo soy, no sé si eso esté mal o no, pero hay cosas en las que yo soy muy abierto, ¿no? Y que la gente a veces me preguntan y me dice, oiga, hermano, para esto usted, ¿qué le parece? ¿Está bien o está mal? Y entonces, pues, yo siempre digo, si eso te ayuda en algo, y crees que en el momento en el que te va a ayudar no te va a apartar de lo que tú crees en Dios, pues entonces hazlo, ¿no? Pero es que es lo que te digo, o sea, yo creo que como cristianos a veces nos cerramos a decir, o no sé qué tanto, yo hablo en general, ¿verdad? Este, nos cerramos al decir, no, pues es que un psicólogo no, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque hace un tiempo yo tengo una persona conocida que tuvo una pérdida muy fuerte en su vida, que obviamente era un dolor muy, muy tremendo. Y entonces me tocó platicar con esa persona y yo le decía, pues mira, si te sigue doliendo es porque, pues como a ella sí conoce a Cristo, pues yo le decía, pues es porque tienes que aprender a soltar, ¿no? Y sabes que Dios te está tocando para que pues, lo hagas. Y entonces le ofrecieron ayuda psicológica y me dijo, oye, ¿qué crees que me ofrecieron ayuda psicológica? ¿Tú crees que esté bien o esté mal? Y yo le dije, pues tú ve. O sea, si tú sientes que eso es necesario, o sea, como lo dijiste ahorita, y ciertamente, o sea, hay personas que no tienen la fuerza necesaria o la voluntad necesaria para decir, sí lo dejo o no lo dejo. ¿No? Y en esos casos, pues necesitan ayuda. A veces, por ejemplo, nosotros como pastores, ¿no? Llegan, te platican sus problemas, lloran y tú dices, pues, ¿qué le digo? ¿No? Y te quedas pensando. Y pues obviamente decirles Dios es bueno, pues ya lo saben, ¿no? O sea, tratas de buscar las palabras adecuadas para que ellos se sientan escuchados, ¿no? Y entonces llegó un punto en el que esta persona iba a sus terapias, pero llegó un punto en el que creo que le estaban haciendo como regresiones, ¿no? Así, una onda ya más tremenda. Yo le dije, y dice, es que esto ya no me gusta. Le dije, bueno, si ya no te gusta, pues ya no vayas, ¿no? No, es que yo siento que esto ya está mal. Y, pues sí, o sea, si te está moviendo en el área espiritual y ves que ya no, pues entonces, o sea, si tú de principio ya sentiste que cruzaron el límite en el cual tú permites, pues entonces ya no, hasta ahí déjale.
¿no? Y yo creo, bueno, yo soy de los que creo que si necesitan ayuda, no solamente psicológica, sino cualquier tipo de ayuda que tenga que ver con alguna intervención científica, ya sea, por ejemplo, un doctor, porque pues obviamente también hay gente que dice, no, hermano, ¿para qué tomo un jarabe si yo puedo orar y Dios me lo quita? Y yo digo, bueno, pues cada, o sea, no dudo de que Dios no lo haga, pero entonces pienso yo que si Dios hubiese querido eso, no hubiera permitido que se abrieran estas ramas, ¿no? Como el ser un médico, el ser un psicólogo, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad que es bastante, ¿cómo se dice? Pues a mí me resulta útil escuchar esa parte de ti, porque sobre todo tú, pues que eres psicóloga, pero pues también me gustaría escuchar qué tipo de problemas, bueno, si es que puedes contarlos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas encuentras más en tus pacientes que son cristianos? Pues mira, en los que tengo cristianos, están entre dos vertientes, ¿no? Yo te mencionaba, a mí no me gusta poner etiquetas ni decir, tiene trastorno depresivo, pero sí, o sea, en general, las personas que llegan a mí de la iglesia, pues son personas que cayeron en un episodio depresivo profundo, que están teniendo ataques de ansiedad, que más que nada esos dos ahorita, como que muy fuertes. Otros eran éticos, más consejería, más como que de aprendizaje con los chiquitos, ¿no? El manejo de las emociones, pero en general creo que estas dos enfermedades o no sé cómo mencionarlas sin que sea así como tal una enfermedad. O sea, como que estos episodios, creo que todos en algún momento de nuestra vida llegamos a sentirnos deprimidos, en algún momento de nuestra vida llegamos a sentirnos preocupados, pero ya cuando esto afecta pues tu manera de vivir en tu día a día, en tu manera de relacionarte, en tu trabajo, en la escuela, pues ya es cuando hay algo ahí pues hay algo grave, ¿no? Que tenemos que atender. En sí, esas dos problemáticas. Pues creo que eso de la ansiedad, va a sonar raro lo que voy a decir, pero como fue que algo que se puso de moda, ¿no? Y lo noté más en los jóvenes. Pero, ¿tú por qué crees que suceda eso? O sea, ¿por qué crees que obviamente que bueno, yo no que no me sienta joven, pero yo digo, ya mi juventud, las luchas que yo tuve en mi juventud son totalmente diferentes a las de este tiempo, hablando del ámbito espiritual, pero ¿por qué crees que se dé mucho eso? Mira, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas lo del duelo, ¿no? Cuando o sea, y también ahorita en estos tiempos se han agudizado muchos problemas emocionales por pandemia, por economía, lo que quieras, que antes estaban y que ahorita pues se intensificaron, ¿no? Y cuando tú mencionabas esta parte del duelo, cuando alguien pierde algo, no necesariamente un familiar, sino estabilidad económica, salud, tu casa, incluso ahorita, como decían, ¿no? Los adolescentes que ya se les pierde un perro, que ya pierden un amigo, se enfrentan a esta parte de duelo, de perder algo. Entonces yo ya relacionándolo con la parte cristiana, pues nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? No aceptamos el que tengamos que perder algo, nos enojamos tanto que pues caemos en ese episodio depresivo. Podemos decir, es que estoy bien triste, ¿no? Porque me pasó esto. Pero cuando empezamos a indagar a profundidad, ya es cuando pues, nos damos cuenta que realmente es un enojo que hay ahí en contra de la voluntad de Dios. Entonces, digo, por eso a mí me es más fácil trabajar esta parte de la depresión con personas cristianas, porque con personas no cristianas pues, tienes que trabajar realmente mucho para que ellos puedan llegar al origen del enojo, ¿no? Entonces, pues digo, con los cristianos es esta parte del enojo de por lo que pasó y porque a veces nos gusta tener el control de las cosas, de las situaciones, de las personas que nos rodean. Cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean o como queríamos que pasaran o no pudimos hacer que la persona hiciera lo que yo quise que hiciera,
pues ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho también hacer énfasis en cosas de la crianza, no tanto como regresiones y que te regreses y cosas así, ¿no? Sino más que nos pongamos a analizar cómo fue tu crianza para que tú también desarrollaras ciertas conductas en el día de hoy. ¿No? Bien sabemos que nuestro carácter se forja de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, pues también esas conductas a veces como mal encausadas, pues hacen que reaccionemos de cierta manera ante ciertas circunstancias. Entonces, digo, yo creo que esa es la principal, el principal, el principal problema por el cual los cristianos llegan a ese punto de, pues así como quiebre. Yo siento que también es un punto de quiebre. Y la ansiedad, sí, bien dices, ¿no? Es un tema que se puso de moda porque incluso hay memes, ¿no? De que me da ansiedad y pero creo que realmente también nosotros estamos acostumbrados a decir estoy tengo ansiedad y realmente no conocemos los síntomas de estas dos enfermedades tan delicadas. Entonces, sí es necesario que conozcamos qué es una depresión, qué es ansiedad, para que realmente pues podamos decir, ah, sí, sí tengo ansiedad, ah, no, 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 es un ataque de pánico, ¿no? Entonces, sí hay cosas que en las que tenemos que conocer para poder decir si lo tenemos o no. Ah, mira, qué padre. Esos puntos que acabas de decir de conocer, porque mira, yo hoy he oído de la ansiedad y pues honestamente yo no sé qué es la ansiedad, ¿no? Porque no sé si la padezca, pero espero en Dios que no. Y obviamente si la depresión sí la conozco y hace mucho tiempo padecía mucho. Yo tenía un humor muy cambiante antes cuando era adolescente y y a veces estaba muy feliz y luego muy triste y bueno, etcétera, ¿no? Entonces empecé a tener como estas cosas, pero cuando yo fui joven, ya así como que dije, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué de la nada estoy triste? O sea, o sea, yo era de los que me paraba y decía, ¿qué te sucede, Alberto? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Y detente a pensar, ¿por qué no? De que la gente tiene que conocer qué es depresión y qué es ansiedad. Y yo quiero que nos expliques, aunque sea un poquito, qué es cada uno, o cómo sabes, o cómo identificas qué es cada cual y quiénes lo tienen. Por ejemplo, hay un manual muy conocido por los psicólogos que se llama DSM-4. Ya ahorita está el 5 ya, el DSM-5. Ese libro en, tiene todas las enfermedades que hay en el mundo, incluidos los trastornos. Entonces, viene así un checklist de pues, los síntomas de los episodios depresivos. Incluso te dice el leve, el moderado y el grave, ¿no? Entonces, los episodios depresivos son aquellos que tienen, pues, de entrada la sintomatología de ánimo decaído o triste, el dormir mucho, el no dormir nada, la incapacidad para concentrarse en alguna tarea, incluso en pensar acerca de una tarea. Está también la falta de apetito, está la falta de apetito, la desmotivación, o sea, cosas que antes, o sea, no sienten energía para hacer las cosas y también la pérdida de interés en algo que ya tenían interés. Entonces también está la parte de el llanto contenido, o sea, sentir ganas de llorar, pero no poder. Y la otra parte de llorar mucho y de la nada, ¿no? Y eso es en cuanto a la depresión y también la idea de muerte. Este factor es bien importante porque pues también te indica la gravedad del episodio depresivo que pueda estar
atravesando una persona. Esa es la depresión, así general, lo que dice el manual. Y la ansiedad son pensamientos distorsionados, ¿no? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y esta es la parte del pensamiento. Ataques de ansiedad, que son la falta de respiración, hormigueo en el cuerpo, estar hasta cierto nivel con cierta paranoia, estar pensando, ¿y qué va a pasar si, híjole, cerré el tanque, híjole, cerré esto, cerré el otro? ¿Qué pasa si salgo, no? Por eso ahorita en el COVID se vio que se detonó esta parte de la ansiedad, porque ¿y qué tal si salgo? Y la preocupación excesiva, eso es la ansiedad, o sea, nada que ver la una con la otra. Sin embargo, muchas de las veces coexisten juntas en una persona. Entonces puede estar una persona atravesando un episodio depresivo y al mismo tiempo tener una sintomatología de ansiedad. Y la ansiedad también la calificas dentro de como un enojo o en qué área la pondrías tú. Yo la pondría, no como enojo, sino como el exceso de preocupación. Por ejemplo, sería de la preocupación por qué es lo que va a pasar en el futuro, y la depresión es más como hacia el pasado, lo que ya pasó. Entonces, lo que ya pasó y no estuvo bajo mi control, y la ansiedad es como lo que no puedo controlar en el futuro. Interesante, ¿no? Porque pues ya lo ves de esa manera y finalmente, fíjate que yo estoy estudiando ahorita un libro que se llama Triple Naturaleza y bueno, ya es muy sabido, no he conocido, pero estoy estudiándolo un poquito más porque pues obviamente estoy predicando, estoy dando algunos temas y es un rollo bien profundo cuando en este caso, como dices, por ejemplo, la ansiedad de aquellos que quieren tener el control de todo. Híjole, no, hombre, o sea, te pones a pensar y dices, ¿hasta qué nivel afecta este tipo de cosas? O sea, no solamente físicamente, sino en el alma y en el espíritu. Exactamente. Y es algo, de verdad es muy, muy, muy tremendo, porque ahí vemos muchos cristianos que no nos damos cuenta o que nos hacemos de la vista gorda y decimos, no pasa nada. Y yo te iba a preguntar, quiero hacerte ahí una pregunta curiosa. Obviamente que yo sé que hay gente cristiana que se acerca a ti y no ha habido así como de algún pastor o de alguna persona que diga, no, o sea, que se haya el celo como decir, no, porque solo Dios tiene el control y no es recomendable o sea, sí te has topado con este tipo de personas o no. Sí, y fíjate que usualmente han sido pastores, tanto hay pastores que no aceptan pues que haya un psicólogo, y hay otros muchos que están echando mano de esa ayuda, ¿no? De esta parte psicológica para echar. No voy a decir nombres, pero sí hay una pastora que sí, hay dos, que sí decían, no, un psicólogo no, ¿para qué? Si yo tengo a Dios, no vayan con el psicólogo, y yo ahí, ¿no? Este, o sea, sí, al momento pues dices, híjole, ¿no? Pues está bien, ¿no? Pero creo que así como hay psicólogos, como tú dices, ¿no? Hay médicos, hay pues otras personas que se dedican a atender la parte pues del cuerpo, ¿no? Tanto el cuerpo, el alma, como ahorita mencionaba, ¿no? Lo de la triple naturaleza. Pero pues sí, o sea, al momento es como que, híjole, se siente feo porque pues a lo mejor ellos tampoco han tenido esa experiencia con un psicólogo, no saben lo que hace un psicólogo, y pues se limitan así de, no, se sienten tristes, oren, se sienten enojados, oren, tienen problemas, oren, ¿no? Claro, esa es la parte fundamental de todo, pero a veces el repetir ciertos patrones de comportamiento en nuestras vidas, pues tienen un origen, y claro, Dios quiere trabajar con ese aspecto de nuestra vida, pero a veces nosotros pensamos que solos vamos a poder. Y es ahí cuando entro yo, ¿no? Así de cómo ayudarles a las personas
pues a reconocer también que parte, porque algo que tú mencionabas, ¿no? Apenas di un taller de depresión a mujeres de la iglesia de mi tía y hablábamos esta parte de la depresión, ¿no? Y hay muchas hermanas mujeres, ¿no? Ya adultas que han vivido con depresión durante muchos años y a lo mejor no se habían dado cuenta y nada más se sentían tristes y tristes y tristes hasta que pues les explicas esta parte y dices, ah, no, pues sí, eso tengo, ¿no? Ya cuando vemos el origen, ya hacen como memoria, ah, sí, me enojé porque pasó esto. Y es ahí cuando ellos ya hacen como que ese clic y ya saben por qué es lo que van a orar, saben por qué es lo que le van a pedir a Dios que les ayude. Entonces, digo, tanto hay pastoras que si te tiran, ¿no? No, 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 no vayan, ¿no? Ustedes oren, a otras que sí, no, sí necesitamos ayuda, ¿no? Y te digo, creo que también es limitante un poco que a veces se piense que pues el psicólogo va a tratar de hacer la función de un pastor, pues cuando no es así, ¿no? Incluso pues los pastores tienen otra experiencia, más conocimientos, como tú decías, ¿no? Ya en la parte espiritual, que a lo mejor un psicólogo no, pues así de escuela, pues obviamente no, pero a lo mejor en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, con los niños, con los adolescentes, cómo acercarse a ellos, a los jóvenes, pues ahí es cuando ya se puede utilizar. Y créeme que en estos últimos tiempos hay tanto que hacer dentro de las iglesias. O sea, como psicólogo, o yo ahorita te puedo decir, tengo tanto que aportar, ¿no? A la iglesia, desde que los niños sepan identificar, por ejemplo, un abuso, que aprendan a conocer sus emociones, que, que puedan ser tolerantes a la frustración, manejar su ira. Entonces, digo, hay muchas cosas que nosotros, o sea, podemos hacer. Y te digo, o sea, eso pensando en un psicólogo clínico, ¿no? Porque pues hay psicólogos o sea, son 6 áreas, en la UNAM son 6 áreas. La parte experimental, los que comúnmente a veces tenemos esa idea del conductismo, ¿no? De que condicionan y que los electrocutan y no sé qué, ¿no? Esta parte experimental, está la psicología social, la neuropsicología, la psicología educativa, la laboral, la clínica. Entonces, pues realmente un psicólogo hace muchas cosas. Fíjate que ahorita me estaba viniendo a la cabeza, ahorita que dijiste esa parte de las regresiones, que tú no la, ¿cómo se dice? No, no lo Práctico. aplicas. Pero te Ajá. voy a decir algo, y no, o sea, no sé hasta qué punto llegue lo de las regresiones porque pues yo no soy psicólogo, pero yo te voy a decir algo. Hace un tiempo oraba al Señor y le decía, ¿sabes qué, Dios? Tenía un problema yo en común que me estaba sucediendo de manera muy personal. Y yo trataba de buscar el momento en el cual había nacido ese problema, porque yo decía, es que ¿cuándo pasó esto? O sea, esto tuvo como dices tú, buscar el origen. Tuvo que tener un origen, pero ¿en dónde? ¿En dónde fue? Y me acuerdo que orando le dije al Señor, Dios, es que yo no me acuerdo. Yo de verdad no me acuerdo y perdóname, o sea, y quizás ese sea un pecado por omisión o un pecado oculto que arraigué tanto en mi corazón, que es como cuando dices, lo voy a guardar bien, y de también que lo guardaste no te acuerdas dónde lo pusiste, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, pues, cuando esta persona me dijo, no, eso es que, te lo voy a decir así, ¿no? Me dijo que recordara mi niñez, y pues en mi niñez me vi y me puse a llorar, y lloré, 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 lloré. Y yo le dije, pues es que eso en realidad tiene que hacerlo usted, o sea, no es así como que, vaya, o sea, no estoy haciendo menos el trabajo del psicólogo, pero como lo dices, es que realmente hay gente que no está preparada en ese sentido, ¿no? Ahora en el otro sentido, hablando del pastorado, yo soy de los que no están a favor de un psicólogo. No es cierto, ¿eh? Estoy
O sea, hay cosas que yo sé, honestamente, que dentro de mis manos, Dios puso un manto especial sobre nosotros, pero a veces profesionalmente no estamos preparados para ese tipo de situaciones en las que yo digo, es que no está en mis manos o que Dios no pueda hacerlo, pero si se necesita de alguien profesional, pues la verdad, yo sí digo, pues adelante, ¿no? Siempre y cuando la ayuda, y como lo dices, ¿no? Sobre todo yo creo que no, alguien decía apenas hace unos días, es que eso es para los débiles de mente. Y yo me puse a pensar y dije, no, es que cada quien en sus duelos, en su proceso, la pasa de manera diferente. O sea, yo puedo decir esto a mí me dolió y me dolió poquito, o para mí fue rápido, pero quizás para ti no, ¿no? Y yo creo que hemos caído también en el decir, o sea, por ejemplo, yo a veces platico con mi esposa y le digo, a veces que me duele algo y le digo, me duele mucho. Y entonces luego dice, nah, yo siento que ni te duele tanto. Y entonces yo soy de los que dice, nadie va a entender tu dolor, nadie en absoluto. El único que puede entender tu dolor se llama Jesucristo, porque pues Él es el que te sana el corazón, el que te perdona, el que redime, ¿verdad? Pero y nadie puede entender tu dolor porque pues obviamente cada quien la vive de manera diferente, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, bueno, qué padre que tú estás en la iglesia y que, bueno, no sé si tu pastor te utilice, pero tú así ya hablando de manera profesional, digo, es una recomendación, todo lo que se habla aquí es una opinión, lo que nosotros pensamos, creemos, nada es absoluto, quiero recalcarlo, lo único que es absoluto es la palabra de Dios y nada más que eso. Pero tú, ¿qué recomiendas, por ejemplo, en este caso, a pastores como nosotros, ¿no? Cuando alguien se te acerca y ves que empieza a tener problemas así tremendos que dices, wow, ¿qué puedo hacer con esto? Y obviamente que tú dices, no, pues necesita más bien la ayuda de un profesional, o sí, orar por él y todo, pero dentro de eso que él tenga una rehabilitación, por así decirlo. ¿Tú qué recomiendas en esos casos? O sea, que no hay un psicólogo, que no hay la manera. ¿Tú qué es lo que más recomiendas? Mira, ahorita así como lo ves, como me lo planteas, creo que lo adecuado sería como que trabajar en conjunto, ¿no? Creo que siempre hemos visto como que a lo mejor de este lado al psicólogo y del otro lado al pastor, cuando pues a lo mejor se podría trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que ustedes ahí sí son los expertos en la parte espiritual, en todo lo que ocurre, ¿no? A nivel espiritual, y pues nosotros no. A lo mejor nosotros sí nada más nos quedamos en la parte de la conducta, los procesos mentales, la percepción, el aprendizaje, este, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno, enviarlos al psicólogo cuando es necesario. Porque a lo mejor ahorita estamos hablando, por ejemplo, de cosas, pues ya como de trastornos mentales, ¿no? Depresión, ansiedad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en la iglesia hay niños que se les dificulta el aprendizaje? Hay niños que a lo mejor si oras por ellos, pues va a ser o sea, sí van a tener la capacidad, pero a lo mejor no van a saber cómo aprender. Entonces ahí también nosotros podemos entrar y ver qué habilidades tiene el niño, cómo desarrollarlas y pues ayudarles a llevar a cabo ese aprendizaje, ¿no? Digo esto para sacarnos un poquito de esta parte de las enfermedades mentales y cosas así, ¿no? Porque pues obviamente hay otras áreas en las que dentro de la iglesia también podemos funcionar en conjunto. Creo que eso sería lo ideal, ¿no? Que pues también nosotros capacitarnos con algunas cosas que ustedes sepan y a lo mejor ustedes también desarrollar pues algunas habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Que claro, nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo ser un pastor a ser un psicólogo.
Entonces, desde ahí, pues ya hay mucha diferencia. Pero sí, claro, o sea, está bien y yo de verdad apoyo esa idea en que, por ejemplo, tú, como dices, está esa parte, pero por ejemplo, pues yo aquí no tengo ningún psicólogo y obviamente de psicólogos tengo amigos, alguno que es pastor, a ti, pero por ejemplo, en este caso, pues no, ¿cómo poder acercar a estas personas, ¿no? Digamos que llegara a haber un caso a ustedes en ese sentido. Si, por ejemplo, a veces la comunicación no es tan fácil, o sea, sobre todo por los lugares en los que estamos, ¿no? Pero y por eso yo te decía, la pregunta es, ¿tú qué recomiendas? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que más, para ti, qué es más viable? O sea, decir, si no tiene un psicólogo y no tiene la manera de cómo hacerlo, este, y ves que su problema es así, a nosotros como pastores, porque mira, yo pienso, y Pablo lo decía, ¿no? Eso se me quedó muy grabado una vez que yo lo leí. Decía Pablo que teníamos que ser mejores siempre, siempre. Y yo creo que cuando uno sirve a Dios, Dios te lleva al ámbito no solamente profesional, sino tienes que ir mucho más allá porque tienes que aprender a escuchar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el campo pasado, que todavía yo estaba soltero, había hermanos que me decían, hermano, es que tengo problemas en mi matrimonio. Y yo decía, bueno, pero pues yo qué le puedo decir del matrimonio, hermano, si al final de cuentas yo no estoy ni casado, ¿no? Pero en ese tipo de situaciones, eh, o sea, para ti, tú como psicóloga, hablemos de ese ámbito profesional, ¿qué es lo que le recomiendas a un pastor cuando crees que necesites ayuda y hay algo que leer o algo uno que se pueda acercar y decir, por ejemplo, ahorita como lo dijiste, de este libro que no me acuerdo de las siglas que dijiste, pero el número 4 sí lo recuerdo, que dijiste, este tiene, es como un manual, por así decirlo, y Ujú, es es donde un te manual. puedes, obviamente uno no va a ser como un psicólogo, como lo acabas de decir, pero ya te acercas y dices, bueno, ya más o menos sé de qué se trata la situación. Porque mira, hay hermanos, o sea, que te hablan a ti, a nosotros como pastores, pero te se acercan porque tú eres la autoridad que en ese momento está, porque en ese momento tú eres la figura, por así decirlo, que el pastor es el que ora, es el que busca a Dios. Entonces yo me acerco al pastor porque necesito un consejo, pero a veces nosotros como pastores no tenemos ese consejo y no porque no estemos preparados, ¿no? Sino simplemente porque en el momento, pues, a veces a uno lo agarran de a seis y dice uno, híjole, ¿y ahora qué digo? ¿No? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Y, y este, y eso es a lo que quiero ir. O sea, por ejemplo, de que haya algo en lo que nosotros podamos decir, a recurrir y decir, en un ámbito más profesional, por así decirlo. Sí, y ahorita decías, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué leo? Creo que ahí está como la parte buena, ¿no? De que ahorita ya podemos acceder a cualquier tipo de documento en la red, cualquier libro, ¿no? Y creo que sí es bueno que los pastores lean. Hay muchos ministerios dentro de nuestro movimiento que a mí me asombra toda la labor titánica que hacen, no nada más con niños, jóvenes, sino también, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Las parejas, los adultos, la gente de la tercera edad. Y que pues sí, yo sí mi recomendación sería, ¿no? Que lean cosas también seculares y que pues puedan encontrar ese punto en el que las dos partes se compaginan, ¿no? Y que creo que algo que tú mencionaste muy importante también es esta parte de la escucha, o sea, escuchar. A veces mucha gente va necesitada de hablar, ¿no? Porque eso es lo que a mí me pasa en esta parte profesional, ¿no? De que tienen esa necesidad de hablar y de ser escuchados. Y creo que algo que a mí igual me ha funcionado mucho es de ser esa persona que los escucha y que no los juzga, ¿no? Porque creo que también eso es una habilidad que aprendemos a desarrollar. Comúnmente cualquier persona que llega contigo y te habla algo, pues nos sentimos con el derecho y autoridad de juzgarlo, ¿no? Ay, no, eso está mal, ay, ¿por qué lo hizo, no?
cuando a lo mejor en ese momento de crisis en el que llegan, pues solo necesitan ser pues reconfortados por la situación que ya están pasando. Entonces, creo que eso es también muy importante, ¿no? No sé cómo sea usted de pastor, pero pues sí he conocido algunos que pues llegan y tengo este problema. Ah, pues es que Dios lo está castigando, ¿no? Cuando pues no es como que la idea o supongo, no creo que la persona llegue a ti diciéndote que tiene un problema, pues para que le digas que es su culpa, ¿no? Ya más adelante, cuando ya se procesa la situación, pues ya podemos decirles, ¿no? Que pues sí es una situación que a lo mejor se originó por alguna mala decisión que tomó y que pues tiene que asumir las consecuencias de esa decisión que tomó, pero ya que lo sacó, ya que lo externó. Entonces creo que esa de entrada sería como mi recomendación, ¿no? Aprender a escuchar antes de juzgar a la persona que llega contigo. Yo creo que más bien aprender a escuchar y sin juzgar, ¿no? O sea, y te lo digo porque yo sí soy de los, te digo, yo no sé si, cómo lo considere la gente, digo, quizás digan, porque está joven, porque tiene bien poquito en el pastorado, ya va a aprender, ¿no? Yo soy de los que trata de romper esa parte, ¿sabes? O sea, que decir, ay, porque está joven y todavía le falta vivir. Como que generan un patrón y dicen, no, pues a los 5 años te va a pasar esto y a los 10 esto. Entonces, yo trato de romper siempre los patrones, ¿no? De cuando alguien llega y te dice, ay, por ejemplo, la otra vez escribía, ¿no? Que me encuentro muy feliz porque estoy casado. Y entonces hay gente que te dice, espérate, no, no tengo por qué esperarme, no tengo por qué esperar. Este es el momento el que estoy viviendo y bueno, sé que va a pasar, sé que en algún momento va a suceder y en esos momentos es cuando yo le digo al Señor, ayúdame a estar preparado para estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues las cosas van a suceder, ¿no? Pero siempre trato de ser abierto en el sentido de que hay gente que sí, hermanos que se acercan y hermano que cree que me está pasando esto, me está pasando el otro y yo siempre lo único que trato de decirles es de decir, ¿qué genera? O sea, ¿qué esa situación que está generando en tu vida? Si está generando enojo, tristeza, desilusión, pues tienes que investigar o tienes que ponerte a pensar en el punto y decir, no, ¿en qué estoy equivocando? O sea, y no lo digo de, ay, es que te estás equivocando y ya la regaste. No, no, no. Claro. No, trato de que ellos identifiquen, o sea, ellos mismos identifiquen el problema y la situación por la cual Dios los está llevando y entonces se pongan a pensar y digan, no, pues sí, tiene razón. O sea, y es lo que yo siempre trato, ¿no? Que cuando Dios habla de manera así en alerta a mi vida, me paro y digo, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque pues muchas veces tenemos a decir, no, pues el problema es él y no yo. Y entonces es ahí donde se genera ya la situación, ¿no? Y fíjate que, bueno, no sé, me parece que así en el primer podcast platicaba con Fermín y él decía, a veces tenemos el error de acercarnos con la autoridad, o sea, creemos que porque la autoridad que Dios nos dio, tenemos, como nos dices, de acercarnos y decir, es que usted es pecador por esto, ¿no? Entonces, fíjate que eso es algo padre escucharlo también, por ejemplo, de tu parte, porque pues también tú, yo sé que tú eres una congregante y a veces es bueno escuchar esa parte, ¿no? Que quizás a muchos no nos gusta porque dicen, ay, pero pues tú qué sabes, ¿no? O sea, tú porque X, ¿no? No quiero ir a más, pero la verdad es que está muy interesante y, por ejemplo, en este caso, Magdiela, yo quiero preguntarte algo que pues no sé si tenga ahí algo de profundidad. Hablabas hace un rato de los niños y últimamente se ha tocado el ámbito en el que, como decías, cómo aprender a identificar, bueno, que los niños identifiquen cuando ya las caricias pasan a ser un abuso y cómo, en este caso, ¿cómo? Yo quiero que tú nos digas cómo poder ayudarlos en ese ámbito psicológico y nosotros como pastores, como papás, como hermanos, primos, etcétera, lo que seamos,
logremos, porque es algo que a veces cuesta mucho identificarlo, ¿no? Y siempre yo decía, y yo digo, ¿no? Yo siempre quiero darle la confianza, o sea, ojalá que nunca me suceda, pero darle la confianza a mis hijos en cuanto me digan, ¿sabes qué, papá? Esto me dijeron, no poner en duda lo que mis hijos están diciendo, porque pues, si no, entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Pero, por ejemplo, cuando un niño ya cayó en ese sentido de que sus padres no le creyeron, y está siendo azotado y él busca una manera, ¿cómo aprendemos a identificar un problema de este tipo? Claro, mencionas algo bien importante, ¿no? El nunca desconfiar cuando tu hijo te dice algo tan delicado, ¿no? Hay muchos papás que cometen el error de decir, es que lo está haciendo porque quiere llamar la atención, ¿no? Es que lo dijo, no, pero se equivocó. O sea, un niño en ese sentido de abuso nunca te va a mentir, nunca, nunca. Entonces, no tiene mucho igual que di un taller de prevención de abuso sexual ahí en tu iglesia donde antes te congregabas, en Jehová Nisi. Yo creo que fue el año pasado, noviembre creo, fue. Y justamente, pues, rescatando estos puntos que dices, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? Como papás a veces, si realmente conocemos a nuestros hijos, que es algo que últimamente, pues, es raro, ¿no? Que un papá realmente conozca a su hijo, ya sea porque tiene que salir a trabajar, ya sea porque se separaron los papás y lo cuida la abuelita y no sé qué, ¿no? O sea, ya de entrada, pues eso es un factor de riesgo, ¿no? Estar dentro de una familia disfuncional, pues a los niños los ponen mucho riesgo por también todas las consecuencias que trae sobre los niños una separación, ¿no? Sea buena, en buenos términos, en malos términos, siempre hay consecuencias en ellos. Entonces, los hace más vulnerables a este tipo de abusos, ¿no? Porque hay niños que buscan amor, hay niños que buscan, pues también ese abrazo de alguien que les haga sentir que los quiere. Pero obviamente cuando tú hablas también con el niño, o sea, es de decirle, oye, ¿sabes qué? Hay caricias buenas, hay caricias malas. Las buenas, o sea, son, me gustó igual veía videos y decía, hay zonas verdes en tu cuerpo, como en un semáforo, ¿no? En las zonas verdes, pues son las manos, las mejillas, y a lo mejor alguien te puede saludar, de mano, y si tú quieres un beso, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ya las partes más íntimas, pues ya van cambiando pues, el color del semáforo. Esto lo hacen así más didáctico para los niños pequeños, ¿no? Pero ya, por ejemplo, de un niño de 8 años, tú ya puedes decirle, oye, nadie te puede tocar, si te sientes incómodo, tienes que decirlo, no es sano, ¿no? Nadie te puede tocar tus partes privadas y creo que eso va desde también cómo los papás hablan esta parte de la sexualidad de niños, que, ay, ¿cómo no? O sea, y más en la iglesia, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de sexualidad con mi hijo? ¿No? Cuando pues a veces nosotros que ya somos adultos, a veces lo llevamos más allá de lo que los niños a veces solo quieren saber, ¿no? Y lo que necesitan saber. Entonces, sí, para empezar, como papás tenemos que estar en cuestiones de abuso, nunca van a mentir, nunca. Nos podemos dar cuenta que un niño ya sufrió abuso cuando tiene mucho miedo, no quiere ver a cierta persona, ya sea de la familia. Tristemente, la mayoría de los abusos ocurren dentro de la familia, ¿no? Ya sea un tío, un primo, desafortunadamente, ¿no? Hay sí abusos, pero por ejemplo en escuelas, incluso en la iglesia, desafortunadamente, ¿no? Hay personas que pues también dañan a otras personas, pero entonces desde casa nos podemos dar cuenta. En los niños chiquitos usualmente dejan de controlar esfínteres, ¿no? A lo mejor ya no usaban pañal y quieren usar pañal. Este, Tienen esa dificultad también de expresar lo que les está ocurriendo y hay algo que se llama mutismo selectivo, o sea, los niños dejan de hablar completamente, no hablan, nada más cuando está su mamá, sí, 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 ¿no? Pero igual muy limitado el lenguaje. También empieza a haber lo que es los niños empiezan a hacer pipí en la cama, entonces eso también nos da indicios de que algo sucedió, ¿no? Entonces hay muchas cosas que los niños nos dan
señales. No podemos decir, no me di cuenta, porque, o sea, podemos, o sea algo insignificante, algo que yo veo mucho son los dibujos de los niños, ¿no? ¿Qué están dibujando? ¿Cómo lo están dibujando? ¿Qué impresión te da el dibujo? Los niños a veces sí tienen dificultades de expresar verbalmente lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten, pero un dibujo nunca, nunca te va a ocultar lo que ellos sienten. Para ellos es un medio de expresión. Entonces, cuando escucha de que algo pasó, o sea, decía, a ver, ven, vamos a hacer un dibujo, ¿no? Y entonces sí prestar atención cómo lo está dibujando, cómo está haciendo el trazo, con qué tanta fuerza está aplicando al color. Entonces, podemos darnos cuenta. Cuando ya se llega a la conclusión de que sí hubo un abuso, pues ya es como que ya la persona decide si se va a esta parte legal, ¿no? Pero en sí lo primero que debe hacer un papá cuando se da cuenta de que su hijo sufrió un abuso, pues es, ¿no? Guardar la integridad de, en este caso, su hijo, de quien se den cuenta y pues hacer algo, o sea, que el niño sienta que alguien está haciendo algo por ellos, ¿no? Porque desafortunadamente hay muchos que se enteran y pues no hacen nada, ¿no? Lo dejan así como que, ay, no digas, no hables, ¿no? En muchas situaciones en las que se ve esta parte de abuso sexual infantil. Fíjate que está bien tremendo ese tema y bueno, podríamos hablar, se me vinieron como 50,000 preguntas, ¿sabes? Como, por ejemplo, de cómo ayudarlos a salir y que esa huella, porque realmente pues es una huella que va a ser para toda la vida y que Claro. mucha gente crece y hasta ya de grande se ve su enojo, se ve lo que trae en el corazón. Por eso decía yo hace un rato, es importante hacer una regresión, pero o sea, no, así como, no es que no sé, no sé cómo lo hagan, pero sí decirle a las personas, Mira, ¿sabe qué? Tiene que ir al origen y ahí pedir ujú, perdón, ¿no? O sea, sí, sí, y en el abuso sexual es algo tan tremendo, ¿no? Como que decir, tienes que perdonar a tu agresor, o sea, ¿cómo, no? O sea, todo lo que me hizo y cuando, sí tengo un caso de abuso y decir, híjole, o sea, todavía el daño que me hizo, tengo que ir a perdonarlo y no. Y creo que esta parte de las regresiones, digo, por eso depende mucho el enfoque teórico con el cual el terapeuta también aborde el conflicto de la persona, porque sí tenemos esta parte del psicoanálisis, ¿no? Que tiene mucho esto de todo lo inconsciente y cosas de esas, ¿no? Y el hipnotismo para regresionarte, ¿no? Que hacen que te sientes en un sillón y empiezan a hablar y cosas, ¿no? O sea, son cosas realmente que, o sea, yo no haría, ¿no? O sea, hay muchas herramientas de la parte psicoanalítica que sí uso, pero más en cuanto a desarrollo, ¿no? Yo en desarrollo del niño. Pero el enfoque que a mí me gusta utilizar es la parte humanista, ¿no? Cómo ubicas a la persona en el hoy, en el aquí, ahora, qué es lo que está sintiendo y más hacer contacto con esa emoción que en algún momento pues también se vio fracturada y herida y pues ayudarle a la persona a conocer lo que le está pasando, ¿no? El día de hoy. Sí, a veces es necesario recordar, pero no es lo mismo que regresionarte, ¿no? O sea, recordar qué fue lo que pasó y ver las cosas desde afuera, ¿no? Porque creo que esta parte de la regresión es de que hacen que seas, o sea, vuélvete niño y tú eres el niño ahí, tú estás chiquito y ¿qué harías, no? ¿Cómo le pedirías ayuda a tu mamá? Pero realmente creo que el recordar la experiencia, pues viéndola desde afuera, desde tu adulto a el día de hoy. Y obviamente pues con los niños sí es un proceso largo, con los papás también, porque pues tampoco es fácil de asimilar esa idea de que están violentando a tu hijo de esa manera. Entonces, pues también se busca trabajar en conjunto con los padres.
Wow, está tremendo, pero ya creo que ya cruzamos la hora. Quisiera seguir platicando más y más. Yo creo que pues te voy a tener que volver a invitar y hablemos acerca de manera especial este tema. Digo, ahorita fue así como que pues preguntas de las que pues, las primeras pues eran planeadas, pero por ejemplo esta ya no fue tan planeada y que te das cuenta que sí hay mucha necesidad en ese sentido y pues nada, la verdad pues muchas gracias Magdi, gracias por haber aceptado la invitación. Pues que Dios te bendiga y bueno, antes de despedirnos, yo quiero que tú des alguna recomendación de lo que hoy hemos hablado hacia los jóvenes, adultos, etcétera, hacia quien tú quieras, mándales una recomendación y así de lo que tú desees. Ok, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, por considerarme en este quinto capítulo. Este, esperamos no levantar muchas controversias y si son así, pues que nos las externen. También es bueno conocer otros puntos de vista, otras opiniones. No, yo soy como tú, no me cierro, ¿no? A decir, ay, sí, la psicología absoluta, nada, para nada. Al contrario, creo que pues entre todos podemos crecer, abordar otros temas, ¿no? Incluso a lo mejor va a haber adolescentes que quieran hacer otras preguntas y yo con todo gusto, en verdad, en lo que pueda apoyarlos, ahí vamos a poner mis redes sociales para que nos sigan cualquier duda. Realmente pregunten, ¿no? Creo que sería mi recomendación. No se queden con la opinión de alguien más, porque a lo mejor tuvieron un psicólogo malo, ¿no? Y, ay, no, no, son malos los psicólogos, ¿no? Sino que experimenten, se den la oportunidad también de conocer a un psicólogo, de estar en un tratamiento psicológico. Nos ayuda a conocernos como personas, a conocer nuestras limitaciones, nuestras virtudes también y pues a ser más funcionales en esta vida, ¿no? Claro, con la mano y ayuda de Dios, siempre. Entonces, para los cristianos que tengan problemas y que sienten que no pueden salir, pues sí, oren a Dios y pídanle, ¿no? Que pues si Él les autoriza a tener un psicólogo, pues que les ponga también quien. Tuve una paciente que decía, es que yo me puse a orar y yo dije, ay Dios, si necesito un psicólogo, pues ponme a alguien, ¿no? Y justo ese día nos presentan. Entonces, pues ella dijo, no, pues sí fue la voz de Dios que me confirmó, ¿no? Mi petición. Entonces, pues sí, consúltenlo con su almohada, con su pastor también, para que no les digan, no, eso está mal. Más que nada para tampoco que se sientan conflictuados, ¿no? Pero si tienen la necesidad de hacerlo, pues háganlo. Creo que todos merecemos estar bien emocionalmente, espiritualmente también, pero pues los únicos que vamos a dar ese paso, pues somos nosotros mismos, ¿no? Reconocer que necesitamos ayuda, pues es el primer paso, ¿no? A lo mejor muchos alrededor, pues pueden decirnos, necesitas ayuda, pero hasta que realmente no reconocemos que la necesitamos, pues es cuando la vamos a buscar y aceptarla también. Esa sería mi recomendación. Sí, pues la verdad es que es una muy buena recomendación, Magdila, y claro que sí, pues te vamos a poner aquí tus redes sociales y si tienes algún numerito ahí en el que se puedan comunicar, este, pues con todo gusto y pues nada, muchas gracias a todos los que nos vieron, espero que les haya gustado y como lo dijo ahorita la psicóloga, si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber, con todo gusto pueden escribirlo en la caja de comentarios. Y pues obviamente si se da la oportunidad volvemos a tener aquí a nuestra amiga psicóloga Magdiela y pues no olviden compartir este video, darle me gusta, suscribirse y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.